¿cómo están amigos? Pues otra vez es jueves, estoy muy contenta que me están llegando mensajes, que ven el programa, que lo comparten. Quiero que por favor me digan a quién invito, a quién quieren que entreviste. Es muy importante que ustedes me ayuden con eso, con la selección. Y hoy pues tengo una gran amiga, la licenciada Sandra Muñoz, que está aquí conmigo, que pues muchos de nosotros conocemos y me da muchísimo gusto que estés aquí, que hayas aceptado la invitación, Sandra. Y bueno, pues la primera pregunta es directamente, ¿cuál es tu pasión? Uy, muchas gracias por la invitación. Antes que otra cosa, me siento muy honrada de ser entrevistada por ti. Mi pasión en el ámbito laboral es el teatro. Esa es mi pasión. Y en otros ámbitos de mi vida tengo otras pasiones. Otra gran pasión en mi vida son los perros. Me parece que los perros son unos seres amorosos, nobles, hermosos, generosos y que hacen el tránsito en esta vida más amable y más amigable. Qué hermoso, pues hay como mucho valor ahora por esa mascota que siempre se ha dicho que es el mejor compañero del hombre, el mejor amigo. Y pues es un tema para tratar, Sí. pero me encantaría que nos hablaras hoy además de tu vida personal. Quiero saber cómo empiezas en esto que es el teatro, porque todos de niños, yo creo, empezamos a imitar a alguien, a recrear personajes que nos gustaban en las películas, en la televisión. Pero ¿cómo empieza Sandra a saber que tiene un talento para el arte? Fíjate que cuando yo era muy chiquita, mi mamá siempre procuraba acercarnos a algunas manifestaciones artísticas. Entonces me acuerdo que algunas veces nos llevó a ver teatro en el aula magna de la UAT. Recuerdo haber visto varias obras y nos llevó también a ver teatro en el IRBA, en el Teatro El Farol. Y en ese tiempo el teatro lo hacían ahí en ese lugar la maestra Leticia Lira y el maestro Emilio Benavides, que recién ha fallecido. Y me acuerdo que yo era una niña muy, muy, muy tímida y que una vez nos dijo a mí y a mi hermana, vamos a que tomen clases ahí en el IRBA, y mi hermana escogió teatro. Y pues bueno, yo me metí a teatro casi que nada más porque era el horario en el que teníamos que estar, porque mi mamá no podía dar dos vueltas para llevar a una y luego a la otra. Entonces estuve ahí en teatro y mis primeros maestros de teatro fueron la maestra Leti y el maestro Emilio. Y cuando yo era niña, yo no pensaba que me iba a dedicar al teatro, para nada. Era una actividad que me gustaba sobre todo ver a los demás cómo lo hacían. Yo me acuerdo que estábamos ahí en el Teatro El Farol y que me encantaba ver a todos los otros niños y por supuesto a la maestra Leti y al maestro Emilio subirse al escenario, hacer cosas, pero ay, a mí como que no, como que yo era muy tímida, te digo, entonces como que no me daba. El tiempo pasó, yo dejé de ir a las clases de teatro. En la secundaria volví a hacer teatro, pero solo en esto que te piden en las escuelas, que el concurso de español, que el concurso de no sé qué, y ahí pasó. Y cuando terminé la preparatoria y que decidí que quería ir a estudiar en la UNAM, porque mi sueño siempre había sido ese, ¿no? Estudiar en la UNAM. Mi mamá me dijo, bueno, sí, pero haz el examen, primero hay que hacer el examen y ver si pasas, y ya si pasas empezamos a ver lo demás. Ocurrió un accidente en mi vida que marcó todo mi futuro. Si eso no hubiera ocurrido, yo estaría en otro lado. Que es que cuando fui a solicitar mi ficha de inscripción para hacer el examen, yo quería estudiar periodismo. Entonces yo pedí mi ficha para hacer mi examen y entrar a periodismo en la UNAM. Y no me dieron ficha, porque en ese tiempo había una política de descentralización y si eras alguien que no vivía en la Ciudad de México y la carrera que querías estudiar estaba en tu lugar de origen, no te daban ficha para hacer el examen. Pero mi primo estudiaba en la UNAM, estudiaba ingeniería química, y él me dijo, no hombre, no te preocupes, pide la ficha para hacer el examen en cualquier otra carrera afín a periodismo, pero lo tienes que pasar, tienes que estudiar mucho, y así pasas el examen y tienes buenas calificaciones, en el primer semestre puedes hacer el cambio de carrera, porque lo que importa es que tengas el número de matrícula. Y me dijo, y tú no vas a tener problema, porque yo había sido siempre una niña súper nerd, súper matadita, 10 todo el tiempo. Entonces dije, bueno. Entonces dije, ¿qué puede ser afín al periodismo?
y dije, vi la lista de las carreras que estaban como en el mismo y dije, pues teatro, ¿no? Literatura dramática y teatro, porque me acuerdo perfecto lo que pensé en ese momento, que es, yo lo que quiero hacer es entrevistar personas. Quiero conocer personas y preguntarles cosas a las personas y soy muy tímida. Entonces el teatro, ¿no? Aunque lo hice de niña, seguro me va a ayudar a poder focalizarme más en cómo preguntar, en cómo hacer. Entonces voy a pedir el examen, la ficha para hacer examen en literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. Me dieron la ficha, hice el examen, pasé el examen, empecé a estudiar el primer semestre en la Facultad de Filosofía y Letras en literatura dramática y teatro, y me acuerdo que al final del primer semestre, en diciembre, que regresé a mis primeras vacaciones en Tampico, mi mamá me dijo, bueno, mijita, ya acabó el primer semestre, ¿cuándo vas a pedir tu cambio de carrera? Y yo dije, creo ya me quedo, que ya mamá. no lo voy a pedir, ya me quedo, porque en esos 6 meses entendí que esta cosa de querer estudiar periodismo era porque siempre he sido muy curiosa, muy tímida pero muy curiosa, era para poder hacer preguntas sobre el mundo. Pero cuando yo quería estudiar periodismo, yo quería hacer preguntas sobre el mundo a otras personas. Y en esos 6 meses que estuve en teatro entendí que las preguntas primero tiene que hacérselas uno a uno mismo para después salir al mundo. Y creo que ahí fue donde ya el teatro me enganchó por siempre y para siempre. Oye, pero es un gran logro, la verdad, entrar a la UNAM y te cambió la vida porque de vivir en provincia llegas a vivir una gran ciudad. ¿Cómo era el ambiente estudiantil en la época? ¿Cómo te tocó a ti? Pues me tocó una huelga en el medio. Me tocó una huelga, me tocó, además del ambiente, me tocó un grupo padrísimo, además, porque cuando yo llegué a la UNAM, me tocó la coincidencia de que en mi generación la mayoría de las personas era su segunda carrera. Entonces todo el grupo con el que yo me juntaba eran mucho más grandes que yo. Y yo siempre he estado un año adelantada porque no hice primer año, me fui directo a segundo. Entonces estaba yo bien chiquita, tenía 17 años. Y el grupo con el que yo me juntaba, que era su segunda carrera, pues tenían 28, 29, 30. Me acuerdo que había una señora de 40, ¿no? Y fue muy hermoso poder vincular experiencias. Además, me tocó un grupo en donde muchos venían de otros estados de la República. Había un oaxaqueño, un yucateco, una de Guadalajara, yo de Tamaulipas, o sea, había uno de Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, éramos un grupo muy sui generis. Yo creo que aprendí muchísimo, no solo evidentemente de mis profesores y del ambiente en la UNAM, que era un ambiente pues muy libre y muy desatado en comparación con lo que se vivía aquí en Tampico en ese tiempo, pero también aprendí mucho de mis compañeros que venían de otras latitudes ya con una experiencia previa en hacer teatro y que iban a la UNAM como a obtener su certificado, su título, y eso fue una experiencia grandiosa. Y en esta carrera tan maravillosa, pues hay que prepararse mucho, hay que leer mucho, hay que conocer toda la historia del arte. Platícanos un poco, ¿qué materia se te dificultaba más en esa carrera? Se me dificultaban más las historias del teatro por la sencilla razón de lo que tú acabas de decir. Había que investigar. La materia de actuación o la materia de expresión corporal o de tal, pues no tenías más que ir y con tu cuerpo ahí en presencia hacer y experimentar con las cosas y los ejercicios que te decía el profesor. Pero con las historias tenías que estudiar, investigar, leer. Ahora, en esta época, es muy fácil porque uno agarra el celular, googlea, ¿no? Y ya sale y encuentras y bajas el PDF y encuentras. Pero cuando yo estaba en la UNAM, no había teléfonos celulares. Las computadoras apenas empezaban, pero pues en mi grupo nadie tenía internet. Estamos no hablando del año 90. 1989 fue el año en el que yo llegué a la UNAM, 1989. Entonces, por ejemplo, si el maestro de historia del teatro 1 te dejaba leer el libro X, uno tenía que ir, bueno, si tenías dinero ibas y lo comprabas, pero yo era un estudiante de provincia pobre además, entonces
o vivía o pagaba la renta y mis alimentos o me compraba libros. Y no era la única, habíamos muchos en esa situación, entonces uno tenía que ir a las 5 de la mañana a hacer fila en la Biblioteca Central de la UNAM para alcanzar el libro, porque el libro que te encargaba el maestro leer había 5 ejemplares y en la carrera, en la generación en la que yo entré, éramos 3 grupos de 50 personas, o sea, éramos 150 personas, muchas peleando por el mismo libro. Si querías alcanzar el libro, tenías que ir a las 5 de la mañana a formarte, y si ya no lo alcanzabas, pues entonces tenías que correr con el que sí lo había alcanzado y decirle, préstamelo para sacarle fotocopias, por favor. Entonces eran mecanismos que las generaciones actuales a lo mejor no se imaginan. Era difícil, pero era muy divertido también, ¿no? Ir a pelearte por el libro, ir a también adentrarte en un nuevo conocimiento sobre el mundo que te Oye, da el Sandra, teatro. y en esa carrera, pues, mucho personaje. O sea, ya me imagino, como tú dices, había gente mayor que ya era como la segunda carrera, como que primero estudiaron lo que me va a dejar dinero y luego lo que realmente me gusta. Exacto. Y entonces ya me imagino que te topabas a lo mejor con gente que creía que sabía todo en el mundo. Ah, también, y que en todos lados hay. Sí, ¿verdad? En todos lados, pero platícame alguna anécdota que recuerdes de tus maestros, porque yo he visto muchas películas de la universidad y como que digo, qué padre, nunca he visitado más que una vez fui al estadio. Y platícame alguna anécdota que hayas tenido ahí con tus maestros, por ejemplo. Uy, mira, yo tuve maestros entrañables, maestros y maestras entrañables. El maestro Héctor Mendoza fue mi maestro. Él sigue siendo, en su tiempo era una gran figura dentro del Teatro Nacional y era muy estricto, muy, muy estricto. Él tenía la puerta abierta y pasaba lista. Entonces empezaba lista, siempre se vestía de traje, él siempre andaba con corbata, no, pero traía saco, traía su pantalón de vestir y traía su camisa, a diferencia de la mayoría de los otros maestros hipiosos en la Facultad de Filosofía y Letras de la carrera de teatro, que andaban pues con pantalones rotos, tenis, ¿no? Estrafalariamente vestidos o vestidas. No, el maestro Mendoza era un dandy, era un caballero, ¿no? Entonces él tenía la puerta abierta y empezaba a pasar lista, y como para entrar con él tenías que pasar primero una entrevista, que él te aceptara, porque si él no te aceptaba no entrabas, y solo aceptaba 20 en el primer semestre, para que en el segundo semestre solo hubiera 12 y al final solo pasábamos 6. Y digo pasábamos porque yo fui de las 6 que pasamos. Dejaba la puerta abierta, entonces empezaba, la clase era a las 10 de la mañana, me acuerdo perfecto. A las 10, pero me acuerdo perfecto porque nosotros antes, el grupo en el que yo estaba, tomábamos una clase que se llamaba expresión corporal, expresión corporal para actores o una cosa así. Y la tomábamos no ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, sino en el estudio del maestro que nos daba la clase, que también en su tiempo fue muy famoso, que también ya falleció, Juan Gabriel Moreno, le decían el Mimo de México, y él tenía un estudio en San Ángel. De San Ángel a CU, pues es poco el trayecto, pero sí tiene uno que tomar un transporte. Entonces tomábamos la clase a las 7 de la mañana, ahí en San Ángel, en el estudio de Juan Gabriel Moreno, hacíamos la clase de expresión corporal, salíamos, nos cambiábamos, tomábamos el autobusito por Insurgentes y nos bajábamos en CU para cruzar Biblioteca Central y llegar a Filosofía y Letras. Teníamos una hora para hacer eso, los que íbamos con Mendoza, porque había quienes iban con otro profesor. Pues un día, y el maestro Mendoza, cuando ya pasaba la lista, aunque la puerta estuviera abierta, si la puerta estaba abierta podías pasar, si la puerta estaba cerrada, era como un muro de contención que te impedía, porque él no dejaba cuando ya la clase había empezado. Si él estaba pasando lista y iba en la letra B, de apellido, y tú te apellidabas M, no podías entrar de todas maneras, porque él ya había empezado a pasar lista. Entonces yo me acuerdo que esa vez, yo soy M, pues soy Muñoz, esa vez la clase ahí en San Ángel terminó un poco más tarde y, como insisto, no había teléfonos celulares, pues uno no se dio cuenta de la hora. Nos cambiamos, fuimos al autobusito y a la hora que bajamos por la Biblioteca Central para bajar a Filosofía y Letras, alguien vio la hora y dijo, 2 minutos para las 10. No, bueno,
creo que nunca en la vida he corrido tan fuerte como corrí esa vez. Me acuerdo además que nos dimos una empapada porque ahí afuera de la Biblioteca Central, en los jardines de CU, están los aspersores a esa hora regando, en ese tiempo, ahora ya no sé, los aspersores regando los jardines. Nos dimos una empapada porque cruzamos, para no dar la vuelta, cruzamos en medio de todos los aspersores, llegamos empapados hacia la puerta estaba abierta, nos agarramos así la puerta y el maestro ya había empezado a pasar lista. ¡Ay! No estábamos así. Pero me acuerdo perfecto su cara que ¿Y volteó. no te evidenciaba de que te regañara porque llega tan tarde, señorita Sandra Muñoz? Él no decía nada, al contrario, su poder era tanto que él no tenía que decir nada. Pero me acuerdo perfecto que me vio toda empapada, que llegué con la respiración toda agitada, que yo creo que ha de haber tenido compasión de mí, que nada más volteó y me dijo, pásele, Sandra. Y me acuerdo que todos mis compañeros hicieron, ¡ah! Porque nunca en la vida había dejado entrar a nadie. Yo digo que tuvo compasión de mí porque yo toda. No, porque eras una buena alumna. También demás. los maestros quieren buenos alumnos. Oye, Sandra, ¿y cuántos años de estudio son esta carrera? La carrera dura 4 años, más lo que te tardes en el proceso de titulación. Pero la carrera de literatura dramática y teatro, cuando yo estaba, los tiempos mutan y cambian constantemente, era una carrera muy sui generis, porque mientras en las otras carreras, desde que entras al último año, a cuarto año, todos están ya organizando cómo nos vamos a vestir, dónde vamos a hacer la graduación, cómo va a ser el anillo, cómo va a ser tal. En literatura dramática y teatro no. Generalmente la gente se titulaba años después. Yo misma me titulé muchos años después de haber terminado la carrera y no había esta sensación de hagamos graduación, pongámonos el anillo, tal, porque finalmente también es una carrera donde la gente es de una mentalidad más, toda filosofía y letras es de una mentalidad más como rebelde, ¿no? Como contraria a las normas establecidas. Fíjate qué interesante, y además me imagino que tienes que presentar qué hiciste de tesis, una obra, tuviste que crear tú algo porque tienen que desarrollar todo ese talento, además de la expresión corporal y de la interpretación, también esa creación. ¿Qué tuviste que hacer? La mía fue una metodología actoral para abordar el siglo de oro español. Esa fue la mía, pero te puedes titular. Bueno, ahora ya te puedes titular, así como tú dices, haces una obra, haces un informe, haces un tal. Cuando yo estuve solo te podías titular con tesis o con tesina. Entonces la mía fue eso, fue proponer una metodología. Como te digo que me titulé muchos años después. Cuando yo me titulé yo ya trabajaba y daba clases en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Entonces un día dije, bueno, ya demasiados años, ya tengo que... También allá en Ciudad de México. En Ciudad de México, sí, ahí en la ENAT, en la Escuela del Centro Nacional de las Artes. Entonces, mi metodología era una cosa que yo ya había estructurado con los estudiantes de esa generación que me tocó, la escribí, presenté mi proyecto, me lo aceptaron, me titulé, ¿no? Qué interesante. Bueno, ¿y cómo empiezas tú a ser una productora? Porque dar clases es muy diferente, que también es muy interesante, por supuesto. Allá tú producir la obra, ser la directora y además de todo tú ser también la artista. Porque tú, yo te fui a ver ya a 2 obras que has presentado aquí en Tampico, que luego vamos a eso, pero como que eres todóloga, ¿no? ¿Cómo fue que decides ya empezar a hacer tú las obras de teatro? Cuando estaba en la Ciudad de México, dirigí solamente 2 obras y las 2 obras fueron por invitación. Es decir, una de ellas era una obra dentro del circuito académico, que ahí en el Centro Nacional de las Artes había unos ciclos de lecturas dramatizadas o de directores jóvenes. Me invitaron a uno de esos y dirigí una obra que se llama Casi sin rozar el mundo. Eso lo dirigí ahí. Y luego yo daba clases también en una academia que se llamaba Centro de Arte Teatral, en donde era más bien era los sábados, era para chicos y chicas adolescentes que querían encontrar una otra manera de expresarse y que querían tener una formación artística pues no tan rígida, y era una academia que se enfocaba mucho a comedia musical.
Y de ahí la persona que era la directora de la academia, que era la maestra Aglé, no me acuerdo ya su apellido, pero ella fue primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza en Ciudad de México, y cuando se retiró puso su academia. Ella me invitó a dirigir una obra, que me acuerdo perfecto, estaba en el Hotel Sheraton. Entonces en esa obra se vendía con todo y brunch, fue una obra súper exitosa, se llamaba Las princesas más famosas de todos los cuentos, y aunque era... A veces los que nos dedicamos al teatro y venimos desde estos ambientes muy académicos y muy de investigación y muy experimentales, como en la UNAM o los ambientes en los que yo me muevo, hay a mucha gente a la que le da vergüenza decir, ay, hice una obra comercial. Yo debo reconocer que en esa época a mí me daba vergüenza, ¿no? Cuando a mí me decían, ay, esta obra, yo me hacía así, como que no. Al paso del tiempo uno entiende que uno no tiene por qué avergonzarse cuando hace las cosas con honestidad, ¿no? Y hay circuitos para todos, hay el circuito experimental, hay el circuito comercial, hay el circuito tal. Bueno, pues esa obra nos fue tan bien que a mí me permitió 2 años vivir bien, súper bien, ¿no? Ahí en la Ciudad de México. Esas fueron las 2 obras que yo dirigí allá, pero yo no produje, no actué, solo las dirigí tal. El tratar de abarcar otros ámbitos del mundo teatral ocurre cuando yo regreso a Tampico a vivir, porque no había estas figuras. Y yo intenté en 2 momentos acercarme a algunos de los grupos de teatro locales, pero la verdad no me entendí. Eran como diferentes formas, diferentes modelos y no me entendí en la manera de trabajar. Entonces pensé y dije, bueno, voy a intentar crear una compañía que tenga unos conceptos, una visión del teatro más parecida a la que yo tengo, y así fue como empecé. Primero, cuando estuve en el Metro, el primer año, los 2 primeros años, el Metro produjo las obras que hicimos, pero ya a partir del año 3 ya no, ya las produje yo. A veces también le entraba con dinero Víctor Zavala, que luego de alguna u otra manera recuperábamos o no. Y a raíz de que salí del Metro, entonces ya empecé a meterme de lleno en producir las obras, a veces con mis propios recursos, casi siempre, a veces obteniendo fondos de otros lugares. ¿Y cómo eliges una obra? También hay que investigar, hay que estudiar, pero hay que pagar derechos también, Claro, ¿verdad? Ajá, claro. Creo que la obra se elige, hablaré solo de modo personal, yo elijo la obra en función de lo que en ese momento me pica por dentro, ¿no? Lo que en ese momento a veces hasta me molesta, ¿no? Decir, ay, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué? La última obra, la penúltima obra que dirigí, que es Paloma Negra de Abril, es una obra que habla sobre la llegada de la oleada de crimen organizado aquí en nuestra ciudad, y era un tema que me picaba mucho, pues, porque es algo que no debería ser, que no debería ocurrir, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Pero también son temas que uno no puede sacar en el momento, no solo por lo peligroso que puede ser, sino también pues porque son heridas que uno no puede sanar de inmediato. Hace rato platicábamos un poco de eso, que a veces uno le tiene que dar vueltas y vueltas y vueltas, y cuando está listo, sale, ¿no? Todas las obras que he hecho, de alguna manera, no es que yo diga, voy a poner esta obra, sino que leo una nota cuando puse, por ejemplo, El viaje de los cantores. Que es la que van en un tren. Van en un tren, ajá. Que la verdad yo la fui a ver, me acuerdo que invité amigos y me encantó y lo quiero comentar, porque de repente yo me sentí parte del vagón. Estaba los actores tan buenos que ahí vi a Víctor. En ese lugar donde además después nos tomamos una copita, muy padre, pero de repente yo me sentí que estaba en el vagón. Qué impresionante es cuando trasciendes de tu actor y le tocas el alma a tu público, que se involucran en el momento, ¿verdad? Platícanos un poco de esa obra que me encantó. Sí, esa obra
ahora que te digo que siempre la obra como, no es que yo piense voy a poner tal, de alguna manera algo se activa y digo, y me acuerdo que en ese tiempo, es una anécdota muy feíta, pero igual la voy a contar. En ese tiempo había una fuerte ola de migrantes aquí en nuestra ciudad y casi siempre estaban del sur del país y estaban en los semáforos haciendo malabares o tal. Y en donde yo vivo, que es muy cerca de Avenida Universidad, muy cerca de la universidad, en la esquina había un terreno baldío, no baldío, era como un terreno que tenía una construcción como en obra negra. Y en las noches se quedaban a dormir ahí varios de estos migrantes, en su mayoría mujeres y niños. Entonces me acuerdo que los que podíamos, pues a veces les llevábamos agua, cobijas, comida, ¿no? Y entonces alguien convocó a una junta de vecinos ahí en mi cuadra y dijeron, a ver, tenemos un problema. Hay estas personas que se están quedando ahí, ¿no? Entonces yo pensé que la que había convocado a la junta era para organizarnos y decir, a ver, yo este día les puedo proporcionar tal, yo este día tal, a lo mejor les podemos ayudar con esto. Y pues no, la que propuso la junta, correrlos. sí, que decía, y luego además nos regañó a los que les llevábamos comida e hizo una analogía brutal que hasta la actualidad me resuena. Dijo, es como los perros, si a un perro le das de comer, no se va y regresa. Híjole, entonces cuando dijo eso, yo me salí de la junta, ¿no? Porque me salí, a lo mejor debía haberme quedado y decir, pero no pude y me salí de la junta. Sí, porque no hay un entendimiento del problema realmente, sí. ¿verdad? Entonces, mientras me salí de la junta y iba a mi casa caminando, me acordé de esa obra del viaje de los cantores de Hugo Salcedo, que se trata de Hugo Salcedo escribió esta obra basándose en un hecho real terrible de unos migrantes que se quedan encerrados, los dejan encerrados en un vagón de tren y ahí se mueren. Y cuando llegan y abren el vagón, solo hay uno vivo y ese vivo cuenta el horror que se vivió ahí. Entonces, esa obra era el texto de Hugo Salcedo, pero hicimos una intervención en el texto. Entonces, había 4 momentos en donde los actores se separaban de ser el personaje y contaban sobre todo de 4 oleadas migrantes que son chinos, españoles. Primero era la célula, ¿no? La célula migra, luego era los animales migran, luego era hablar sobre los chinos, luego era hablar sobre los españoles y luego sobre la comunidad libanesa. Escogimos esas 3 porque son las que hay aquí en nuestro sur de Tamaulipas como de una manera más presente y que la notamos en nuestra cultura, ¿no? Somos tan pequeños, pero somos unos tan pequeños que tienen una mezcla de sangre libanesa o de sangre china o de sangre española o de muchas otras, ¿no? Y la propuesta ahí en el viaje de los cantores era justo esto que tú acabas de decir. El público estaba muy cerquita, el espacio estaba muy reducido, porque lo que tratábamos es que el espectador de alguna manera percibiera o se adentrara en este clima de sofoco, de encierro, de no poder realizar los sueños, de todo esto de lo que habla la obra. Sí, muy bonito, la verdad, y es difícil lo hemos platicado, para ti, porque tiene que ser, además de todo el ensayo, de la preparación de la obra, pues también la difusión, que las personas se enteren, que se interesen, que vayan, pero ya tienes un prestigio, ya me imagino que también tienes ya tus seguidores, que si publicas que tienes una obra, saben que tiene muy buena calidad y la gente va. Y ahorita estás en la zona norte, también ya fui. Sí, tenemos este espacio, los que somos 12, tenemos este espacio, es decir, no es mío, es de nosotros, de todos los que somos ese equipo, en la zona norte, en la calle de Bolivia, en la colonia latinoamericana. Y ahorita, bueno, ahí se imparten clases de teatro para niños, jóvenes y adultos, y además ahorita tenemos, bueno, ya terminó la temporada porque ahora vamos a ir de gira, de una obra que se llama Orinoco. Pero regresando a esto que tú decías, estaría maravilloso que todo el mundo pensara como tú. O sea, tú eres una mujer que apoya las manifestaciones artísticas, que si algo te gusta se lo recomiendas a alguien más y regresas con otras personas, ¿no? Y eres una gran promotora del arte y la cultura en nuestra ciudad. Nosotros en Orinoco
pues las 3 primeras funciones las tuvimos llenas. Como tú dices, hay gente que ya nos conoce, que ya sabe, que va. La verdad es que la obra está buenísima, se la pasan muy bien, pero ya al siguiente mes, híjole, ya no se llenó. Y al tercer mes ya no solo no se llenó, sino que ya no salimos en gastos, ¿no? Porque también creo que en Tampico falta un poco esto que te decía, ¿no? Me gustó, pues le invito a mi amiga, a mi prima, a mi pariente, a mi tío, a mi tía. Sí, contagiar a los amigos Sí. de lo que nos gusta, de las cosas buenas, de tener ese acercamiento con el arte, porque siempre lo decimos, el arte sana, el arte te lleva directamente a la alegría, a la felicidad, y es importante que apoyemos también, de alguna manera es muy fácil compartir el flyer que te llega, en lugar de estar compartiendo nada más memes y chistes y cosas así, o incluso noticias malas, dramáticas, cómo empiezan a compartir todo eso, que toda la gente, los ciudadanos de aquí del sur de Tamaulipas apoyemos. Y ahorita estás en una obra que me platicas muy entusiasmada, que está muy padre. La obra se llama Orinoco, es del maestro Emilio Carballido. Emilio Carballido fue, me atrevería a decir porque su legado vive, una de las figuras más importantes del teatro mexicano del siglo XX. En una de esas fue el dramaturgo más importante del siglo XX, cuya obra ha sido traducida a muchos idiomas y ha sido representada en muchos países. Y este año cumpliría 100 años, es decir, este año es el centenario de Emilio Carballido. El heredero de sus derechos nos contó que en París se estrenó por primera vez, traducido al francés, una versión de una obra de él que se llama Te juro, Juana, que tengo ganas, precisamente por el centenario. En Grecia están poniendo esta misma que yo pongo aquí, que es Orinoco, y en diferentes partes del país y del mundo se está poniendo su obra, pues porque este es el centenario. Entonces, esta obra que se llama Orinoco, a mí me encanta porque es una obra que, pese a que tiene muchos años de haber sido... Bueno, me encanta por 2 cosas. Una es porque es pasársela muy divertido en el escenario 2 mujeres. Es un reto para las 2 actrices que representan la obra, pero también es una cosa muy divertida. Y la otra cosa por la que me encanta es porque justo eso, son 2 mujeres que se la han pasado muy mal, que parece que ya no hay un mañana, que todo el destino y el universo y toda la vida les juega en contra. Una es muy pesimista y la otra es un poco más joven y es más optimista. Y a pesar de que no hay salida, de que parece que ya van a naufragar, que se van a hundir en ese barco, que no tienen salida ni a dónde llegar, ni trabajo, ni nada, ellas en este afán de quererse unas a otras, se apoyan, hacen un acto de sororidad maravilloso, y una de las frases con la que termina la obra y que se repite en varios momentos es: no se ha acabado nada, falta lo más hermoso todavía. Entonces, esa frase es maravillosa. Esa obra me encanta por eso. ¿Y esta obra la estás presentando ahorita, por ejemplo, en este mes de agosto? ¿La vas a presentar o no? No, porque en agosto nos vamos de gira. Nos invitaron al Festival de Teatro de Nuevo León. Nos invitaron a la Cruzada Central por el Teatro en Querétaro. Nos invitaron al Festival Internacional Emilio Carballido en Córdoba, Veracruz. Y vamos a estar también, pero hasta octubre, en el Festival de la Costa del Seno Mexicano, aquí en Tamaulipas, y en diciembre vamos al Festival Internacional de San Francisco de Campeche, en Campeche. Bueno, cuando la vuelvas a presentar me avises para invitar a nuestros amigos. Creo. Y ahorita en lugar de hacerte una pregunta, le quiero preguntar a David, nuestro productor, si no hemos pasado el material que tiene Sandra para que nos platique un poco del material que me hiciste favor de compartir. A ver, platícanos un poco de estas imágenes. Esta es justo de Orinoco, de Emilio Carballido, y esa es de las primeras escenas en donde ellas se acaban de despertar en un barco, porque ellas van en un barco en medio del Amazonas, ¿no? Y ellas creen que van muy campechanas y muy felices a un súper trabajazo, ya luego se va descubriendo que no. Y ahí ellas se acaban de despertar y creen que en la mañana les sonríe y que la vida les sonríe, pero
No va a ser así. Esa es Paloma Negra de Abril. Esa es la tercera parte de una trilogía que hice con el apoyo de la beca del Sistema Nacional de Creadores. Y es justo la obra que te decía que habla sobre la llegada del crimen organizado a nuestra ciudad. Y es una obra que se cuestiona principalmente sobre la pregunta de si es posible representar todo tipo de violencia. Esa es Paloma Negra. Esa es una obra que dirigí en Querétaro hace casi 10 años, 8 o 9 años, y que se llama Id Descalzos, y que se hizo con un laboratorio de la compañía Atabal Teatro, con base a las experiencias que ellos fueron contando y lo que ellos querían decir en ese momento. Se escribió, el texto lo escribió Sergio Aguirre, que es también de aquí de la compañía 2 en Tampico. Esa es Trabajos de Amor Perdidos, si mal no recuerdo, esa fue en el 2015 y era una obra muy divertida y nos fue súper bien. Con esa obra viajamos también bastante, a pesar de que éramos muchísimos. Ese es El brevísimo ensayo sobre el amor. No me acuerdo si fue 2013, por ahí. Ese es Wojciech. Esa es una obra en donde también tuvimos muchos premios locales, estatales y nacionales. Con esa obra nos seleccionaron para ir a la Muestra Nacional de Teatro, que ese año fue en San Luis Potosí. Esa es La casa de Bernarda Alba. Esa es no fue la primera obra que hicimos con la compañía de teatro, pero sí fue la primera obra como muy nombrada y muy exitosa. Con esa obra igual fuimos seleccionados a la Muestra Nacional de Teatro, fuimos a varios festivales en el país que nos invitaron y fuimos seleccionados para ir al Festival Internacional de Teatro Experimental en el Cairo, Egipto. Y nos trajimos un premio. Hasta ahora en la historia de ese festival solamente 2 compañías han tenido un premio. Una fuimos nosotros y la otra es una compañía de Ciudad de México que ganó un premio hace 2 años en ese festival. Esa soy yo. En el Cerro del Bernal. En el Cerro del Bernal. Oye, qué emoción. Y platícame un poco de esta obra de Orinoco. Dices que son solamente 2 personajes. Sí, son Mina y Fifi. Y tú eres Mina. Yo soy Mina la pesimista. Oye, y si invitáramos a Mina en este momento, hiciéramos pues una plática, quiero platicar con Mina. ¿Qué me contaría Mina de un fragmento de la obra? Platícame algo, aunque yo sé que no va a ser un diálogo porque pues yo no me sé la obra, pero me encantaría que la gente supiera algo de esa obra, que ahorita te vieran, porque yo ya te he visto, eres una gran actriz, además de que escribes también, y ahorita nos vas a platicar de las obras que tú has escrito y de los premios que has recibido, pero un poquito con Mina, ¿cómo ves? Bueno, lo que podemos hacer es que te puedo como decir las primeras líneas, porque cuando Ándale. empieza la obra ella se levanta y está sola, entonces hablas, se oye que la otra está dentro en el camerino, en el camarote, y se medio oye que farfullea cosas y le contesta, pero no Ok, importa. a ver. Bueno, pero tú vas a ser Fifi. Yo Entonces soy Fifi. cada ¿Y vez qué que voy a hacer? cada vez que yo me quede callada, tú me vas a decir, ay, cállate, o me vas a decir, ay, déjame dormir. Órale. Cállate o déjame dormir. Cállate, ándale. Mira, a lo ¿Nunca mejor has hecho esto? a lo mejor soy una gran A lo mejor actriz. le vas a quitar Oye, el papel. En la secundaria, que estudié un año, cuando llegué a Tampico en la secundaria 2, hice la de Pulgarcito. ¿Y quién creen que era Pulgarcito? Yo. De 1.76, ahorita me acordé. Bueno, entonces yo soy Fifi. ¿Refunfuñas o me dices Sí, sí, cállate sí, o me sí. dices déjame dormir? Ok. Ay, mujer, está amaneciendo, ven a ver qué cosa. Ay, no, cállate, déjame dormir. No te imaginas cómo está el cielo. Yo tengo hambre, ¿qué me importa el cielo? ¿Cómo vas a tener hambre y cómo vas a poder dormir con este escándalo de pajarracos por todas partes? Son nubarrones de todos colores. Ahí enfrente hay unos negros. ¡Ay, feos, grandotes! ¡Ay, Dios mío! Han de ser sopilotes comiéndose algún pobre animal muerto. ¡Ay, no, mentira! Son unas garzas divinas. ¡Ay, qué arboledas! El cielo es un escándalo. Déjame dormir. ¡Ay, no sabes qué colores!
rojo de sangre, rojo de incendio. Hay unos filos horribles, color ceniza. Bonito, pero hasta miedo da. Ay, Dios mío, ¿quién sabe qué querrá decir este cielo? Ay, qué bonito, ¿verdad? Qué padre. Fíjate que me interesa mucho que le expliques a la gente que nos está viendo las clases que impartes, dónde se pueden contactar contigo, porque creo que es muy importante que las mamás que nos están viendo, que tienen hijos pues desde pequeños en la adolescencia, que sepan que una manera de encauzar a un niño es despertar sus talentos tempranamente. ¿Verdad? Entonces, ¿en dónde pueden contactarte para las clases? Mira, ahí en 12, como te decía, yo ahorita en 12 solamente estoy dando los talleres en verano. Ahorita acabo de cerrar un taller de verano para adultos, pero las inscripciones ahorita están abiertas. Las clases las dan Víctor Zavala, Isaac Martínez, Lucirene Gómez, que son chicos que han estado en la compañía toda la vida y tienen todas las tablas y todo el conocimiento para poder. Yo les sigo diciendo chicos, aunque ya no están tan chicos, pero bueno, para mí siempre serán como... Somos mayores que tú, creo. Bueno, en Facebook y en Instagram pueden buscar como 12 la compañía. Pero 12 se escribe DOSCE, 2C. La compañía, y ahí pueden inscribirse a clases de teatro para niños, para jóvenes y para adultos. Y enterarse de la oferta de las actividades que tenemos. Por ejemplo, este fin de semana tenemos una compañía invitada de Querétaro que hacen una obra para niños y niñas que se llama El Misterio del Pizarrón y que es este sábado y que todavía quedan algunos lugares por si quieren reservar. Y esto que tú decías me parece fundamental. Desafortunadamente, los planes y programas de estudio en nuestro país cada vez dejan más de lado la educación artística. Y ojalá que todos las madres, los padres, se ocuparan de brindarles este acercamiento a las manifestaciones artísticas a sus hijos e hijas, no para que se conviertan en pintores, bailarines, actores, etcétera, sino simplemente porque acercarse al arte abre la posibilidad de imaginar otros mundos. Y si tú puedes imaginar algo, lo puedes crear. Basta con que lo imagines para que lo puedas hacer. Y el arte es eso, el arte en su tremenda poiesis lo que hace es hacer mundos paralelos al mundo, encontrar salidas que a lo mejor aquí en esta realidad cotidiana y a simple vista no los ves. A veces estás muy enfrascado en un problema, lees un texto y dices, claro, pero ¿por qué? Y a lo mejor al principio no sabes por qué sientes lo que sientes o por qué te identificas tanto con eso, pero ya dando una vueltita dices, claro, pues es que ese personaje no es que sea el personaje, es que soy yo, ¿no? Es que le está pasando lo mismo que a mí. Acercarse al arte y específicamente a las artes que se practican en colectivo como el teatro, también te hace mucho más empático, porque te hace ponerte en los zapatos de otra y de otra. Eso te hace la conciencia de quién es la otra persona, te hace trabajar en equipo, te hace saber que para poder llegar a la meta lo tenemos que hacer entre todas, entre todos, que el esfuerzo de uno solo no va a lograr mucho, pero el de varios va a ser hasta más mejor, como dicen, más divertido. Claro, y fíjate, Sandra, que es muy importante que las escuelas retomen esto, porque yo recuerdo que sí, cuando yo fui jovencita, estaban esas clases artísticas y también nuestras madres se daban el tiempo de llevarnos al IRBA. Yo recuerdo las clases de danza, de pintura y todo, y ahora siento que están más enfocadas las madres, no sé, pues sí, a la salud, al deporte, pero también es importante que desarrollen una actividad artística, incluso ellas. Tengo la historia de un amigo español que llevando a su niño a clases de piano, él también empezó, pues ya estaba ahí, las tomó y ahora es un gran concertista aquí en Tampico. Y bueno, platícame un poco, yo leí tu currículum, tienes muchos premios, has estado en muchos lugares. ¿Cuáles premios son los que más te llenan, los que tú dices, esto era un sueño para mí y lo tengo?
Te voy a decir el último, el último como más reciente en mi memoria emocional, que fue en el 2023, es decir, hace casi 2 años. En el 2023 fuimos seleccionados para asistir a la Muestra Nacional de Teatro con la obra de El Peri. Es una trilogía que se llama Muy cerca del mar, 3 instantes tan pequeños. Y es una trilogía que reflexiona y ficciona sobre los últimos 50 años de la historia en Tampico. Pero claro, no es una historia oficial, no es la historia de los libros, parte de mi propia historia personal y trata de entroncarse con algún momento de la historia social de nuestro puerto. Entonces el instante 1, El Peri, es la historia de la colonia donde vivía mi abuelita. Es la historia de cómo ellas vivían en donde ahora es la unidad deportiva y cuando empezaron a construir la unidad deportiva, que todas eran casitas de madera sobre palafitos, casi todas, pues los vecinos, ellos no se querían salir, los colonos no se querían salir y los convencieron diciéndoles pues que les iban a dar unos terrenos no muy lejos y que además los iban a transportar con todo y casa a la nueva colonia. A mi abuelita le tocó en lo que hoy es la calle Reynosa, que es por donde están los bomberos, por la laguna donde están los bomberos. Entonces, es una historia que ficciona, porque muchas cosas son inventadas, son ficcionadas, pero la gran mayoría de las cosas son testimonios de lo que yo recuerdo que me contaba mi abuelita, de lo que después entrevisté a mi mamá y entrevisté a mi tía y entrevisté a algunos de los vecinos que todavía viven ahí y luego me fui al archivo histórico a constatar qué de lo que me contaron si era, qué tanto habían inventado, y bueno, y que esté en el archivo histórico tampoco quiere decir que sea del todo verdad, ¿eh? Cada quien cuenta la historia pues desde el punto de vista en el que la mira. Entonces salió esta obra que para mí fue muy entrañable por mi afección personal, ¿no? Porque cada vez que yo veía la obra, pues veía a mi abuelita, veía estas historias y la gente que iba se emocionaba muchísimo. Y es una obra en donde al final está pensada como un dispositivo relacional, un dispositivo escénico relacional, es decir, todo va como una obra normal, ¿no? Los actores sobre el escenario italiano, la gente abajo sentada en una sillita, pero hay un momento en donde irrumpe la Internacional Orquesta Tampico, bueno, los que representan a la Internacional Orquesta Tampico, y hay un pleito y un desmadre en el escenario porque todos los vecinos están peleando, nadie llega a un acuerdo, irrumpe la Internacional Orquesta Tampico y los vecinos olvidan sus diferencias. Se ponen a bailar. Y se ponen a bailar. Y entonces se bajan y el público también se pone a bailar. Por eso es un dispositivo relacional, porque en el penúltimo momento de la obra se rompe la cuarta pared y comparten un mismo territorio, los que hasta entonces solo hacían y los que solo miraban, y todos se ponen a bailar y eso termina en una gran fiesta. En la Muestra Nacional de Teatro, con esa obra nos fue súper bien. Las emociones eran muy a flor de piel con todo el público que lo veía. Cuando después de que el público baila, los actores se vuelven a subir al escenario y hay una especie de coda. Es decir, el público siempre aplaude, pero yo estoy en el público con un micrófono y en un micrófono digo, sí, hubo un momento en mi ciudad en que la música y el baile cerraban calles y hacían posible, aunque por breves minutos, una utopía de proximidad. Instantes. Y luego ya vienen los actores, agarran sus sillitas y cuentan como el final y son 3 minutitos, ¿no? De lo que se acaba. En todas las funciones que habíamos dado ocurre el bailongo, todo el mundo baila, el público aplaude y cuando los actores se vuelven a subir y yo tomo el micrófono y digo, hubo un momento, este texto que te acabo de decir, el público se vuelve a sentar, se vuelve a bajar la luz, escuchan la coda, escuchan el final y ya aplauden. En la Muestra Nacional de Teatro que fue en Guadalajara, se acabó el bailongo, el público se subió, los actores se suben, el público aplaude y baila al mismo tiempo y yo tomo el micrófono y digo, sí hubo un momento de ansiedad y nadie deja de aplaudir, nadie se sienta, todo el mundo seguía bailando y aplaudiendo y no se podía terminar la obra. Es que ya estaban eufóricos, sí, ya estaban eufóricos, de alegría, exacto. Y pues, ¿cómo nos vamos? Entonces eso para mí es una cosa que yo creo que voy a guardar en mi corazón hasta que me muera, porque yo que creo mucho en las energías de la vida y del mundo, y que te digo que esta obra se trata de mi propia historia familiar, hijo, para mí fue un momento apoteósico y extraordinario pensar, aquí está la energía, mira, me da emoción,
Aquí está la energía de mi abuela, que me hizo ser lo que soy, de mi tía, de mi mamá, de todas estas mujeres que me han hecho ser lo que yo soy. Aquí están y están recibiendo desde donde estén este aplauso y este baile y este todo. Ese para mí ha sido, no es un premio, pero para mí sí es un premio. Claro, ¿no? Eso. Sí, recibir esa ovación, qué padre. Y has escrito... Esa la escribí esa yo, la la del escribiste tú, y Peri. tienes Ajá. otra que hiciste en coautoría. La primera cosa que hice como que se publicó era una obra que se llama Las ocupaciones nocturnas y en donde yo escribí los monólogos del personaje que yo hacía. Y esa obra se publicó en una revista especializada de teatro en Barcelona. Y tengo otra obra publicada en una colección que se llama Teatro del Norte, y yo estoy en el volumen 5, creo que son 7 volúmenes, y esa se llama Cuestión de Fe, que es también de una cosa que me pasó a mí mientras vivía en la Ciudad de México. Y la otra que escribí fue Paloma Negra de Abril, esta que te decía que fue la Que penúltima. vimos las imágenes. Exacto. No sé si tengamos más imágenes. Oye, Sandra, ¿y qué obra te gustaría realizar que por alguna u otra cosa no se ha cristalizado, pero que tú digas, a mí me encantaría esta obra? Desde hace ya unos 4 años me está dando vuelta en la cabeza. A lo mejor habrá quien diga, uy, 4 años es un chorro de tiempo. No, hay cosas que se tardan. Para hacer esta que te digo, Instante 1, yo creo que fueron 10 años de pensarlo, solo de pensarlo. Ya cuando claro, no está uno obsesivamente pensando todo el tiempo en eso, ¿no? Pero como que de vez en cuando vuelves y vuelves hasta que ya de alguna manera sale. Tengo muchísimas ganas de hacer un siglo de oro español. Hacer siglo de oro español es muy difícil porque de entrada hay que hacer todo un trabajo de reinterpretación en el tiempo actual y por el lenguaje. No es lo mismo estar hablando así cotidianamente como hablamos tú y yo, que de repente alguien se suelte a hablar en verso y que además sea orgánico y creíble y emocionante y que no suene arcaico y acartonado ni recitado, ¿no? Y hay una obra que me gusta mucho que es de Lope de Vega, que se llama La Vengadora de las Mujeres. Esa no sé si le voy a dar vuelta un año más o 10 más, pero esa quisiera hacer pronto. Pero tú eres una persona que haces teatro, que tu compañía involucra hombres y mujeres. Porque sí somos mujeres independientes, pero sabemos que necesitamos también a los hombres, que nos gusta convivir con hombres, porque hay gente que se va nada más en la línea de la mujer, de la defensa de la mujer, de la libertad de la mujer, pero yo he visto que en tu compañía está esa hermandad entre hombres y mujeres. Platícame un poco, ¿qué opinas de este feminismo que es demasiado extremo y que no quieren convivir con los hombres? Mira, es una pregunta súper difícil. Es súper difícil porque es difícil ponerse en los zapatos de otra cuando una ha tenido ciertos momentos de privilegio. Y el simple hecho de que tú y yo estemos aquí sentadas frente a un micrófono es ya un privilegio. Nosotras, tú y yo, mi abuela, siempre pienso mucho en mi abuela, porque mi abuela fue una mujer que rompió muchos esquemas de su tiempo, muchísimos. Ella hacía albañilería, ella cantó en una carpa para poder vivir, ella tuvo 4 maridos, o sea, tuvo 5 hijos de diferentes maridos, o sea, trabajó toda su vida. Era una mujer extraordinaria. Y yo pienso en ella y por los tiempos que corrían cuando ella era joven, era imposible que ella hubiera podido hacer esto que hacemos tú y yo, ¿no? Porque su lugar en la sociedad y en lo que decían que debía hacer era en la cocina y a limpiar, a cuidar niños. Y el simple hecho de que ella haya hecho por necesidad todo lo otro que hizo, ya la ponía en una cosa de, ay, ¿no? Guácala, ¿no? La otra. Yo, Sandra Muñoz, de manera personal, este feminismo que excluye a los hombres por completo, no me gusta, no lo comparto.
pero insisto, yo tengo ciertos privilegios que no sé, no me puedo poner en los zapatos de, no sé por qué etapas o cosas haya vivido una mujer que piense eso, ¿no? De manera personal y subjetiva yo no lo comparto, a mí me parece que el presente se construye juntas y juntos, pero tampoco creo que puedo criticar ni objetar en ese sentido. Claro, no, pero hay que como convocar a esa reconciliación entre pues todos los seres humanos, ¿verdad? A tener, simplemente hay que saber elegir con quién estar y donde no te sientas a gusto, pues irte, ¿no? Es muy importante esa reconciliación entre el sexo femenino y masculino para saber que unidos podemos lograr más y sobre todo pues un mundo mejor y que no vengamos acarreando esa ideología también para pues los niños que van creciendo y los enfoquemos hacia un lado como muy extremista. Y me encantaría que nos platicaras, porque ya nos dijo el productor que nos quedan 5 minutos y a veces dicen, ¿cuánto dura el programa? 1 hora, pero se nos va rapidísimo. Ay, no, pensé que apenas estábamos ¿verdad? empezando. Se nos va rapidísimo y que nos platicaras pues lo que tú quieras, lo que creas que te faltó contar en 5 minutos. ¿Qué me faltó contar? Platícame algo de tu abuela, más de tu abuela. ¿Cómo no te quedabas un poco escandalizada cuando te enteraste que tuvo tantos esposos? ¿Y qué decía tu mamá, por ejemplo, de tu abuela? ¿O siguió los mismos pasos? No, no. Pues mi abuela era una mujer maravillosa, era una mujer que con sus manos, literalmente, cuando te digo que hacía albañilería es literal, con sus manos agarraba el cemento, el ladrillo, ponía, hacía. Era una mujer que a duras penas sabía leer y escribir, y a duras penas sabía leer y escribir porque quería leer la Biblia, por eso aprendió a leer. Entonces leía la Biblia, pero a pesar de que a duras penas sabía leer y escribir, enseñó a leer y escribir a todos los niños de su cuadra. Qué a maravilloso. todos. Porque les hacía, esto me lo contaba mi mamá y sus otros hijos y tal, que luego los fines de semana agarraba calcetines y hacía como, a lo mejor de ahí me viene la venia teatrera, mira, mi mamá a veces me dice que mi abuelita a veces pues cantaba en una carpa para poder claro, tener ingreso, ¿no? Y que a veces en los domingos agarraba los calcetines y hacía titeritos para enseñarles a los niños eso, a leer. Y a mí me parece extraordinario que ella, que a duras penas sabía leer o que a duras penas sabía hacer cuentas, con lo poco que sabía, enseñó mucho a muchos otros. Y tu mamá, yo te he visto muchas veces con tu mamá, te llevas muy bien, Sí. la verdad que Doña tiene Carolina. la fortuna de tener una gran hija, porque yo soy igual, siempre ando con mi madre. Platícame un poco, en ese momento que tú decides irte a México, ¿ella te apoya o te dice, no, te tienes que quedar aquí a cuidar No, mi mamá me apoyó y me dijo, vete. Ajá. Y me dijo, vete porque te digo que yo era una niña súper nerd, súper seria y súper responsable. O sea, yo salí de la primaria con 10.0, de la secundaria con 10.0 y de la prepa con 9.85, ¿no? Y de la universidad igual, con 9.70 y tantos, y mención honorífica. Entonces, mi mamá dice, yo te dejé ir porque confiaba en que ibas a hacer las cosas bien, en que tenías un criterio para poder hacer las cosas. No, mi mamá siempre me ha apoyado. Salvo que ahorita se me Pero, está el pero. cuando te digo que decidí quedarme a estudiar teatro y no periodismo, mi mamá me decía, no, pero ¿cómo teatro si eso no es una carrera? ¿De qué vas a vivir? O sea, nunca me dijo, nunca me dejó de hablar por eso, nunca me quitó, no, pero sí me decía, oye, no, de eso no vas a vivir, ponte a estudiar algo serio. Y me acuerdo que cuando venía de vacaciones a Tampico y salíamos y alguna amiga se la encontraba, ay, hola, ¿cómo estás, Carito? Mi mamá se llama Carolina. O luego me abrazaban, ay, Sandra, que estás en México, ¿verdad? Sí, maestra, porque mi mamá fue maestra toda su vida y directora de una escuela. Entonces, maestra, casi todas sus amigas eran maestras. Yo le decía, sí, maestra, estoy en la UNAM. ¡Ay, qué bien! ¿Y qué estás estudiando? Yo apenas iba a decir la T de teatro cuando mi mamá se ponía enfrente y decía, filosofía y letras.
¿no? Y ya. Entonces yo le decía, Pero a lo mamá, mejor se cambia la de periodismo. no, yo le decía filosofía y letras. Y ya cuando la amiga se iba, yo le decía, mamá, ¿por qué echaste mentiras? Decía, yo no eché mentiras. ¿Estás o no estás en la facultad de filosofía y letras? Sí, mamá, pero no estoy estudiando filosofía y letras, estoy estudiando teatro. Pues sí, yo no eché mentiras, porque estás en la facultad de filosofía y letras. Y yo no voy a andar diciendo que estudias teatro, me decía. Me van a decir que como con 10, 10 y 10 te vas a estudiar teatro. Entonces, esa época la recuerdo muy bien. Ahora ya ella está feliz. ¿Y nunca te has involucrado en una película? ¿No te interesa como hacer también eso? Porque al final, pues eres una gran actriz. ¿Y qué piensas del cine? Hace 3 años, creo, desenlataron La mujer del puerto de Ripstein. Ahí estoy yo. ¡Ay, qué Sí, padre! ¿Dónde la estoy yo. podemos ver? Pues no sé, porque la desenlataron y hicieron un ciclo en la Cineteca Nacional de las películas. ¿En qué año fue No es una esa? buena película. No, hombre, estuvo enlatada muchos años porque la última escena Era fue muy- media prohibida. En la última escena fue muy controversial. Y yo salgo ahí en 3 escenas, en 3 escenitas. Es la única vez que he estado en el cine y no me gustó. ¿No te gusta? Sí, la verdad es que si alguien me invitara hombre, pues sería feliz, ¿no? Pero en aquella ocasión no, En no el me cine gustó. hay más oportunidad de que si te equivocas, pues estarle repitiendo. Y el teatro es ya lo que dijiste, lo que expusiste, lo que hiciste. El presente absoluto. El Lo que presente pasó, absoluto. pasó. Lo que pasa, Sí, pasa. Oye, y grandes actores mexicanos de teatro. Yo me acuerdo haber ido a ver a Héctor Bonilla al sí. Vestidor. Esa obra para mí fue increíble. Platícanos rápido, aunque ya nos vamos a salir del tiempo, pero rapidísimo. ¿Qué actores nos recomiendas que busquemos? Porque ahora, como tú dices, pues en el celular esté todo, que veamos alguna actuación de esos actores mexicanos que vale la pena que hablemos de ellos. Hay una gran generación de actores jóvenes que no te podría decir ahorita todos los nombres, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita la Compañía Nacional de Teatro que dirige Aurora Cano está en un gran momento. Hay grandes actores y grandes actrices jóvenes que están dando mucho de qué hablar. La obra que acaban de poner de los empeños de una casa, la obra de Sor Juana, se fueron de gira a algunos otros lugares del mundo y han triunfado porque el montaje está espectacular, las actuaciones están espectaculares y si ustedes se meten al Facebook, a la página de la Compañía Nacional, ahí los verán. Y a mí me sigue pareciendo que una de las grandiosas actrices del teatro en México es Margarita Sanz, que sigue activa en el mundo del teatro, que sigue pues contagiándonos con su genio, con su bestialidad, en el buen sentido de la palabra, para estar en la escena, para habitar la escena. Arturo Ríos también me parece que es un excelentísimo actor de teatro. Había un Carlos Ancira que hizo sí. teatro El diario que de un loco, ¿verdad? por esa. Esa obra también tuve la oportunidad de verla. Y bueno, pues la invitación a que vayan a todas las obras que se presentan en nuestra ciudad. No tenemos que ir a México a ver, que digo, si hay la oportunidad, claro que hay que ir a ver las obras espectaculares, pero aquí en México a ver todos, de verdad, todas las propuestas artísticas que hay. ¿Verdad? Entonces, Sandra, pues cuando tengas otra vez aterrices en Tampico, Súper. avísame y yo voy a invitar a través de mi programa a todos mis amigos a que vayamos al teatro. Muchas gracias. Sí, yo sé que tú eres una gran promotora de todas las manifestaciones culturales que pasan aquí en nuestro puerto y te lo agradezco mucho. Gracias. ¿Y cómo estás en tus redes sociales para que te busquen? Yo como Sandra Muñoz, tanto en Facebook como en Instagram y en Vimeo. Tengo una página que se llama Muy cerca del mar, 3 instantes tan pequeños, en donde ahí tengo varios videos de los procesos de creación de mis últimas obras y está de acceso libre, cualquiera puede entrar. Vimeo, Muy cerca del mar, 3 instantes tan pequeños. Y 12 está así, 12 la compañía, DOSCE, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Pues muy bien, y muchas gracias a ustedes por estarnos viendo, por compartir el programa. Déjenme sus comentarios y nos vemos el próximo jueves con Tete Gorordo. Nos vemos.